Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración, hermana Lili Morales. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha de Facebook, Instagram, YouTube, Threads, a los hermanitos de Texas, la hermanita Lía, a las hermanitas de Oaxaca, las hermanitas Tapia, los hermanitos de Tamaulipas, de Spokane, de Natchez, de California, a mis hermanitos Erika y Juanito, Dios les bendiga, a la página de ellos de Cristo murió por mí, Dios les bendiga, a toda la audiencia que nos escucha, les damos la bienvenida y le damos las gracias por apoyar compartiendo el programa. Antes de entrar a los momentos de oración, quiero que me acompañes a leer Mateo 27:45, donde Jesús representa lo que muchos en estos tiempos están sintiendo, están viviendo, los momentos más oscuros por la pérdida de trabajo, por la pérdida familiar, por la pérdida de sus negocios, por la pérdida de matrimonial, por la pérdida de la economía, por la pérdida ministerial, aún por la pérdida espiritual, donde muchos están retrocediendo atrás, donde se han cansado de persistir orando en buscar las promesas de Dios porque creen que Dios los ha abandonado. Pero quiero decirte que alguien que estaba en esa cruz sintió lo mismo que tú y yo. Esa persona, ese personaje, que su propósito fue venir a la tierra y morir por ti, por mí. Sintió todas sus emociones paradas, sus emociones ardiendo dentro de él. Y él pudo sentir ese abandono por sus amigos, por su familia, aún por el mismo Padre en lo espiritual. Pero Jesús, aún clamando a grande voz el abandono, también pudo sentir la esperanza, la presencia, y que solamente restaba poquito para que se cumpliera la victoria para el cual Él había venido. Muchas veces a nosotros nos falta poco tiempo para recibir lo que Dios va a traer, la economía, el pago de ese bill, la sanidad de esa enfermedad, que te restaures en ese hospital, que tu hijo se levante de ese coma, que tu hijo salga de la prisión, o que tu hijo sea alcanzado dentro de la cárcel. Tú no sabes qué Dios va a mover, qué circunstancia va a provocar para que tu hijo, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa pueda ver la luz del Señor, porque dice que en los momentos más oscuros Jesús viene e ilumina, porque Él es todo luz. Viene a esclarecer, viene a iluminar, a dar claridad donde no ves la salida, donde no ves claro qué está pasando, pero te viene a reforzar con esa luz, con esa presencia que tiene Él, y a decirte: levántate, sigue, no retrocedas, no voltees atrás, ve hacia adelante, ve, esa economía te va a llegar, esa fuerza te va a llegar. Esa victoria estás a punto de obtenerla. Tu ministerio se va a volver a levantar, tu matrimonio va a volver a estar en el punto donde tú lo querías volver a tener, se van a volver a unir. Te voy a dar nueva esperanza, aun si tu matrimonio se destruyó por completo y ya no hay otra oportunidad. Bueno, Dios es el Dios de las oportunidades. Él sabrá cómo guiarte para que esos hijos puedan seguir dentro de un núcleo familiar, dentro de un núcleo unido, ¿verdad? En armonía con Dios.
Bueno, quiero que me acompañes a Mateo 27, 45, y lo vamos a leer a 47. Esto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama a este? Padre, te damos gracias en este momento por tu hermosa presencia. Habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Unge mis labios, Señor, para que seas tú, Señor, traspasando lo que a veces no podemos entender, no podemos comprender. Para esas almas que están con ansiedad, con desesperación, con claridad, con falta de claridad, con oscuridad en su alma y en su mente. Háblales a su corazón, Señor. Muéstrales el camino, muéstrales la dirección correcta, Padre. Que no se muevan a izquierda ni a derecha, sino que mantengan la visión en ti, en tu consejo, en tu decisión, en tu voluntad, Señor. Háblale, Señor. Oponte a todo plan que no vaya conforme a tu voluntad. Y aun si lo permites, Señor, fortalécelo en esa prueba, Padre, para que pueda entender esa persona que necesita tu dirección y no la de su opinión, no la de su entendimiento. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántas veces en un momento oscuro, en un momento de ansiedad, en un momento de desesperación, empezamos a tomar malos consejos, malas decisiones? Empezamos a permitir que a nuestra mente la noticia negativa, la noticia mala, empiece a bombardear y a tomar más lugar que la palabra de Dios. Podemos ver Salmos 22:1, donde es una representación de lo que Jesús gritó en la cruz. Podemos ver un grito de angustia, pero aún también hubo un canto de alabanza. Mira, acompáñame a Salmos 22, lo vamos a leer del 1 al 3. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Muchas veces podemos sentir a Dios lejano, que no nos escucha, que no está ahí, o que está en un lugar donde va a ser muy difícil que baje de su trono y nos pueda confortar, nos pueda abrazar, nos pueda animar, nos pueda alentar a seguir adelante, nos pueda abrir las puertas. Y creemos aún que mucho menos va a escuchar nuestro clamor. A veces entramos a grupos de oración, pedimos peticiones de oración, incluso ayunamos, intercedemos y vemos que todavía aún así no hay respuesta. Y empieza a tomar la aflicción, la ansiedad, la desesperación. Empieza a haber angustia porque no tienes esa finanzas, esa sanidad en tu órgano, en tu salud, en tu recuperación para que te permita volver a trabajar. O no tienes ese apartamento o esa casa que necesitas conseguir porque ya te corrieron de un lugar y necesitas urgentemente un techo para vivir, o tu matrimonio se destruyó y muchas personas pues pierden sus hogares y tienen que buscar inmediatamente por sus hijos un lugar donde vivir. Bueno, déjame decirte que viene la esperanza, que en el momento en que tú empieces a ser bombardeado con esos pensamientos, esas saetas que viene el enemigo a poner para que tú renuncies a tu fe, renuncies a Dios y renuncies a creer en Él, mira cómo contesta David. Dice en el 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel,
En ti esperaron nuestros padres. Lo que cuesta a veces es esperar, es lo que nos está diciendo Dios, pero que aún, dice, esperaron y tú los libraste. O sea, que esperaron el momento oportuno para su salvación, para sacarlos de esa situación, y Él los libró. Dice, clamaron a ti y fueron librados. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir clamando por la situación, seguir alabando a Dios, seguir alzando nuestras manos hacia el cielo, que es de donde viene nuestro socorro, y pedirle a Dios que venga con su ayuda, que extienda su misericordia, que extienda su bondad, que no nos abandone, aunque sabemos que Él sabe cuál es tu situación. Él sabe que Él va a llegar, ya tiene un compromiso contigo, ya tiene un pacto contigo, porque por eso Él te escogió, por eso Él te llamó, Él te encontró no solamente para que tú vinieras a la salvación, a ese regalo maravilloso que nos dio, sino que va a empezar a trabajar en nosotros para que dice que llegar a ser perfectos como Él. Pero para eso lleva un proceso, lleva una moldura fuerte, porque la perfección la vamos a alcanzar hasta que estemos en la presencia de Dios. Entonces, ¿te imaginas todo el lapso de tiempo que nos va a trabajar el Señor? De todos los vicios, el desorden en el que vivíamos. Aún aunque venimos a las cosas de Dios, todavía traemos cosas arrastrando, que venimos todavía tapando, ¿verdad? Ocultando, y que no queremos soltar porque ha sido la forma de manipular, la forma de controlar, todo ese carácter viciado de resentimiento, de amargura, de venganza, de calumniar, de mentir, de acusar a otros. Muchas cosas, muchos defectos que el Señor ha visto en nosotros, pero que tiene ahora que procesar, porque no hay ningún varón perfecto, y ninguno dice que haga la obra perfecta. Muchos podrán decir, yo hago mejor el trabajo que aquel, pero dice el Señor que ante sus ojos nadie hace la obra redentora como la hizo Jesús. Que todos estamos bajo la lupa de Dios y tenemos que ser moldeados y trabajados por Él. Tiene que quitar esas escamas, esos vicios, esos desórdenes, esas lepras que todavía viven en nuestro corazón. Y luego dice en el 5, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Quiere decir que el mundo los estaba viendo, tal vez un familiar tuyo que todavía no ha venido a las cosas de Dios, que sabe de Dios pero no cree o no quiere, ¿verdad?, aceptar que Dios puede ayudarlo o pueda escuchar, y está viendo que tú persistes, que aún ve que ya casi tienes todos los biles ahí, o que casi estás en el hospital ya entubado, y aún tú persistes en orar, clamarle a Dios, no has dejado de confiar en Dios. Dice que Dios va a honrar eso también, para que aquel que no ha creído por mucho tiempo en Él se convierta, sin necesidad de que estemos persistiendo en que vengan a los caminos de Dios, simplemente con ese testimonio de poder que va a ser Dios. Él, al ver que tú estás ahí, al ver que sigues persistiendo, al ver que sigues amando a Jesús, no va a hacer a un lado Dios tu clamor, tu persistencia, tu perseverancia. Luego podemos ver cómo se sintió David, que también el Señor Jesús, ¿tú crees que no sintió vergüenza en la cruz? ¿Tú no crees que sus emociones fueron negativas también? Aunque él sabía que él tenía que hacer ese acto, aunque él había sometido todas sus emociones, sus pensamientos, toda su carne a esa voluntad de Dios, ¿tú crees que no sintió humillación? Ve cómo se burlaban de él, cómo lo bofeteaban, todavía cómo le daban hiel para que él bebiera, cuando eso era algo que muchos dicen que lo usaban para adormecerlos y que muriera de una vez, y todavía él se negó para que a soportar el dolor y resistir la prueba que estaba viviendo. Era un tipo de anestesia que les daban,
y sin embargo él la rechazó porque él tenía que enfrentar el dolor que tú y yo también estamos tal vez viviendo en estos momentos por la pérdida de un familiar, por la pérdida de algo, ¿verdad? O porque no te está gustando las cosas como Dios las está trabajando. El Señor dice que todo es para crecimiento y es para tu bien. Y luego dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, porque dice que el pueblo lo insultaba. Aún en la cruz todavía se burlaban de él. Aún todavía un ladrón que estaba a su izquierda se burlaba y lo acusaba de él, diciendo que sí, él era Dios porque no se libraba, no se rescataba, no bajaba de esa cruz y los libraba a los otros. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero ¿qué dice después? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea que desde el vientre Dios te estaba protegiendo, Dios te estaba cuidando, Dios te estaba alimentando, Dios te estaba dando el sustento que necesitaba para que tú nacieras. ¿Cuántos niños no llegan a nacer? Porque tal vez su propósito nada más era el corto tiempo que iba a estar dentro del vientre de la madre. Y esa fue su única misión. Sin embargo, a nosotros con un propósito todavía terrenal, nos libró de abortos, nos libró de maldiciones. El enemigo tal vez muchas veces quiso que tu madre abortara, quiso que tú no nacieras o provocó enfermedades para que en su cuerpo ella pudiera abortarte. Muchas cosas el enemigo quiso hacer para que tú no pisaras, no salieras a la tierra, al plano terrenal. Pero Dios en su misericordia luchó por ti porque Él ya te había escogido para un propósito. No importa cuánto tiempo te dé de vida, Dios tiene un propósito en ti. Dios tiene un propósito en mí. Sean 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, hasta 100 años. Dios sabe para qué te escogió. Podemos usar vitaminas, cremas, ¿verdad? Rejuvenecedoras, lo que sea, tratamientos. Tanta gente que se opera para no llegar a la vejez. Pero sin embargo, nuestro tiempo tiene que llegar. Tenemos que llegar a ese tiempo donde Dios ya tiene determinado tu ciclo de vida. Sin embargo, en ese tiempo Dios te está preparando, Dios quiere que hagas la obra, que aún aprendas a administrar lo que Él te ha dado en generosidad, en amor, en fe. Aún cuando estamos en los momentos más oscuros, no sabemos cuánto tiempo va a durar esa oscuridad. No sabemos cuánto tiempo va a causar o cuánto tiempo va a llevar ese dolor. Pero tú tienes que creerle a Dios. Creo que ya los que hemos conocido un poquito de tiempo a Dios, sabemos que hay muchas pruebas. Viene una prueba y luego se acaba y viene otra. Y luego se termina y luego viene otra. No terminamos de tener pruebas. Pero en cada prueba hemos obtenido victoria porque nos ha hecho más fuerte, nos ha hecho carácter firme, nos ha hecho a defender lo que es correcto. Aún en el plano cristiano, tenemos que defender lo que es la verdad, a no dejarnos seducir por la mentira. Tenemos que aprender a caminar en la verdad. Y cuando pasamos una prueba de dolor, una prueba de angustia, de aflicción, por muy oscuro que esté ese momento, Dios siempre viene con luz, iluminación, aun aunque no le conozcas. En los momentos oscuros que muchos hemos pasado aún sin conocerle, sin recibir, sin que Él nos haya encontrado,
¿A cuántos no nos sustentó? Nos proveyó en los momentos más oscuros, en nuestros países, aquí en Estados Unidos. Nos sacó adelante, nos sanó, nos libertó del yugo del opresor, aún sin conocerle. Porque ya Dios tenía un propósito en ti y en mí. Y Él tenía que cumplir, ser fiel con su creación, que eres tú y que soy yo. Y luego aún en el 10, Salmo 22, 11, aún le dice David a Dios: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Muchas veces puedes estar buscando la ayuda de alguien, de un amigo, de un familiar, pero muchas veces también se encuentran en la misma situación que tú o peor, y aunque quieran ayudarte, no te van a poder ayudar. Pero ¿por qué a veces eso Dios lo permite? Porque Él quiere que su mirada, tu mirada, esté en Él. Él puede incluso usar personas que a veces ni conoces y llegan a tu vida. Y empieza a proveer esa economía, empieza a poner un doctor en tu camino que provee esa sanidad, esa cirugía que ni era tu doctor, ni sabes de dónde salió. Y Dios lo mandó para que haga lo correcto en tu cuerpo. Aún puede que tú no puedes pagar una cuenta de hospital, pero ha visto tu clamor, ha visto tu perseverancia, tu oración. ¿Y cuántos no hemos sido sanados de aún enfermedades terminales en nuestro cuerpo? Porque hemos aprendido a confiar en Él. Pero si aún así Dios permitió que fueras a un hospital, Dios tiene un propósito ahí. Dios no se equivoca en nada, para que no te sientas culpable. Y luego dice en el 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron y mi corazón fue como cera. Escucha, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Cuántas veces te sientes desanimado, angustiado por dentro, deshecho? Sientes que ya nada te va a poder restaurar. Jesús lo sintió. Esta representación es lo que clamó Jesús en la cruz. Porque las potestades vinieron a Él. Ellos creyeron que ya estaba vencido. Todas las tinieblas, dicen que hubo un momento oscuro en el momento en que estaba Él en la cruz. Antes de morir todo se oscureció. Incluso hubo un gran temblor que muchos científicos dicen que se escuchó hasta parte de América. Ese terremoto se sintió de tan fuerte, de la guerra espiritual que hubo en ese momento. No hay aquí un compromiso que diga dónde se sintió, dónde estuvo, qué magnitud tuvo. Pero los que lo pudieron ver, dice que muchos soldados reconocieron que Él era Dios. ¿Te imaginas? El momento más oscuro que sintió Jesús fue la victoria para la humanidad, porque en ese momento en que Él iba a morir, lo que era derrota y ganancia para las tinieblas, para las potestades, para todo lo que estaba en ese momento oprimiéndolo y que vino sobre Él, era la victoria de Dios. Y el enemigo, el adversario, lo pudo reconocer, que ahí fue cuando se dio cuenta que había perdido. Por eso en los momentos más oscuros, hermano, hermana,
No pienses que estás derrotado. Puede que te sientas deshecho. Puede que te hayas sentido abandonado, traicionado. Pero en esos momentos más oscuros es cuando puedes ver que Dios te visita, Dios viene y te abraza, Dios viene y te consuela, Dios viene y te dice, yo estoy contigo, no temas, yo voy contigo, yo te voy abriendo camino. En los momentos más terribles, Dios mete su mano de poder. Dios te saca de esa prisión, Dios te saca de ese secuestro, Dios te saca, te libra de la muerte. ¿A cuántos no testimonios cristianos de personas que tal vez se apartaron de Dios? Incluso muchos no han conocido, pero no han llegado a los pies de Dios porque era el momento para que ellos reconocieran a Jesús. Y como Dios ya tenía propósitos con ellos en el lugar de la muerte, casi que ya los van a matar, Dios va y los rescata. Yo he escuchado testimonios. Yo conozco a 2 personas que en la frontera los secuestraron y estuvieron a punto de echarlos en ácido, donde iban matando a mucha gente, que en la frontera está muy delicado, ¿verdad? Y secuestran gente y matan gente y hacen muchas cosas con la gente que viene de México y de Centroamérica para Estados Unidos. Y estas personas los secuestraron cuando venían para Estados Unidos y pues estaban viendo que estaban matándolos, ¿verdad? Si no pagaban el rescate, los mataban, los echaban en ácido. Y esta persona se había apartado de los caminos de Dios. Pero aún así esta persona dice que en su desesperanza empezó a clamarle a Dios. Y antes de que él y otra persona que también había sido apartada empezaron a clamar los 2 a Dios, y antes de que fueran llevados, porque ellos eran los que seguían para echarlos en ese lugar de ácido y pues matarlos, se iba a deshacer sus cuerpos, nadie se iba a saber qué pasó con ellos. Alguien vino y les abrió la puerta. Dicen que esa persona nunca la habían visto en ese lugar, pero les dijo, váyanse y muévanse. Y corran, y les dijo por dónde corrían. Dijo, ahí no van a encontrar nadie, van a llegar a un lugar donde pueden tomar un camión y ir a su destino. Y no volteen atrás, les dijo. Pues corrieron lo más que pudieron y llegaron así como les dijo. ¿Quién crees que fue ahí? Dios. No fue suerte, no fue que alguien le tocó, no, fue Dios. Él puede mandar ángeles presenciales a llevarte un cheque. Hay testimonios de personas que han visto en su buzón cheques de personas que no saben, o dinero en efectivo que les dejan ahí para pagar su renta y nunca supieron quién se los pagó. Gente que llega y que te puede venir con bolsas de despensa. Hay tantos testimonios, incluso yo he sido testimonio de eso, de personas que ni conozco y que han venido sorprendentemente a bendecir mi vida. Porque así trabaja Dios. Pero todo consiste en que no te dejes vencer en el momento más oscuro. Que no te dejes derrotar o influenciar por todo lo que se escucha negativo. Las noticias, la televisión, la radio está preparado para enviar mensajes subliminales y causar temor, causar miedo. Pero los que hemos creído en el Señor tenemos que confiar en Él. Proteger nuestra mente, proteger nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra visión. Y cuando tú te sientas angustiado, como dice aquí, ¿verdad? Que sientas que todo ha sido derramado y no hayas cómo volverla a poner en orden. Él va a hacer que
vuelva a tu vida a tomar el cauce que tiene que tomar. Él te va a librar de la boca del león. Él te va a librar de los cuernos del búfalo. Solamente creerle. Solamente es lo único que tenemos que hacer, creerle al Señor. Y si no tienes esa fe, hay que pedirle ese don al Señor. Dile, ayúdame, me hace falta crecer más en fe. O pones el elemento o ese ingrediente, porque a veces pedimos cosas que después no vamos a saber cómo nos vienen pruebas más fuertes. Tenemos que aunque ser sabios para poder pedir. Pero dile, pon lo que me hace falta en mi fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia, por tu hermosa palabra, por tu fe, Señor, por tu fidelidad, por todos los dones que nos das para usarlos en el momento de la batalla, Señor. Protege, Señor, con tu preciosa sangre estas ondas radiales, Señor. Esta palabra, Señor. Ese amor, Señor, que viene, que necesitamos en nosotros, Señor. Esa dirección, esa iluminación en la oscuridad. En esos momentos más oscuros, ayúdanos a salir adelante, Padre. A sentir tu voluntad, a seguir en tus caminos, en el cauce correcto, Señor. Protege nuestra visión con tu preciosa sangre, con tu presencia. Tú eres bueno, benevolente, misericordioso. Aun cuando no te conocíamos, cuando te rechazábamos, cuando no deseábamos estar en tu casa, tú nos sustentaste, tú nos protegiste, tú nos advertiste, tú nos alineaste. Y aún en el pecado, en el oprobio, nos viniste a limpiar. Nos sacaste de ese lodo cenagoso y nos volviste a dar nuevas vestiduras, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor, cuando tu mirada está en nosotros y no dejas de poner tu atención en todo lo que nos hace falta, en lo que nos hace falta limpiar, en lo que nos hace falta crecer, Señor? ¿Cuánto te necesitamos, Señor Jesús? Aún, Padre amado, nos hace falta ver con claridad el propósito, Señor, de tu amor, de tu sacrificio, amarte más, entregarnos más a ti, entregarnos más al prójimo, Señor, a no buscar nuestros propios deleites, nuestras propias ambiciones, Señor. Aún sabemos que nuestras opiniones no sirven, Padre, porque no van alineadas a tu voluntad. Necesitamos tu consejo, tu dirección, tu ayuda, Señor. Cuánto necesitamos, Señor, de tu gracia, de tu favor en nuestro caminar, en nuestros hogares, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas espirituales, Señor. Cuánto necesitamos de tu favor en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tormenta, Señor. Necesitamos de tu paz. Para esas personas que se encuentran decepcionadas, desilusionadas, que han perdido el sentido de la vida, Padre. Dales una visión, un propósito, Señor. Esclarece, Señor, su cauce, su caminar, Señor. Trae iluminación, Señor, en esas profundas tinieblas, en esa oscuridad más densa, Señor. Porque tú eres luz y tú iluminas todo lo que está oscuro. Trae a la verdad, Señor, la mentira oculta en cada vaso, Señor, en cada alma, Señor. Trae a la verdad cada pecado oculto, Señor. Todo lo que no te hemos podido entregar, Señor, sácalo a la luz, Padre, para que tú lo empieces a depurar, a limpiar, y a que nosotros podamos, Señor, seguir trabajando y caminando en el orden tuyo, Señor, guiados por tu voluntad que es perfecta.
Danos ese don de la espera, Señor, para poder esperar ese tiempo perfecto, Señor. De esperar tu voluntad, Señor. De no seguir nuestros caminos, de no seguir nuestras ambiciones, sino seguir tu voluntad, Señor. Porque aún en el desierto tú haces salir de la roca agua, Señor. Es agua que da vida, que da fuerzas, que anima, que alienta, Señor. Esos vacíos que necesitan llenarse en las almas, llénalos tú, Señor, con tu hermosa presencia. Ese entendimiento que no se ha abierto para ti, Señor, ábrelo, Señor. Abre, Señor, ventanas, puertas de tus cielos, Padre. Manda tus depósitos celestiales donde hacen falta, Señor, en tus hijos esas finanzas, Padre, para seguir adelante, para que cubran sus necesidades, amado Jesús. Prospera nuestros caminos, Señor, con tu amor, con tu paz, con tu benevolencia, con tu misericordia, Señor. Haz prosperar nuestras mentes en gracia, Señor, en favores, Señor, hacia el necesitado, Señor. Cambia nuestros corazones de roca en corazones de carne, Padre, que puedan sentir la aflicción de otros, puedan sentir tu presencia, puedan sentir, Señor, el dolor de nuestro prójimo, Señor, para ser semejantes a ti, porque hay una gran bendición en el don de dar. Ayúdanos a perdonar, Señor, a los que nos han ofendido, nos han hecho daño, Padre. Los bendecimos porque ellos están en tus manos, Señor. Sigue trabajando en esas áreas, Señor, en esas mentiras, Señor, en esas traiciones que en sus vidas rigen, Padre, para que puedan ser semejantes a ti, Señor Jesús. Y ayúdanos a nosotros a también pedir perdón cuando me ofendamos, Señor, cuando ya hagamos heridas en otras personas, Señor. Quebranta todo orgullo, Señor, todo egoísmo, Padre. Que tu amor, Señor, tu benevolencia siempre esté con nosotros en nuestra boca, Padre. Que declaremos palabras de bendición, palabras de vida, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre nuestras familias, sobre todos aquellos aún que nos han hecho daños. Declaremos palabras de bendición, Señor. Limpia nuestra boca de toda iniquidad. Cambia nuestro lenguaje, Señor, para hablar como tú, Señor. Sigue protegiendo, Señor, a todos aquellos que predican en las calles, Señor, en las cárceles, en los hospitales. Aquellos pastores que no se han desviado de la verdad, que siguen luchando, Señor, poniéndose en la brecha por ti, Señor. Dejando a un lado sus intereses personales, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Que sus enemigos sean puestos en paz, Señor. Y aun aquellos que se han extraviado, que han muerto espiritualmente, que en ellos ha entrado la avaricia, la codicia, Señor. El deseo, Señor, carnal, Padre. Esos deseos pasionales, Señor, te lo pedimos, Señor, que ayudes a que regresen al camino correcto por salvación de su alma, Señor. Por aquellos que han robado tu gloria, Señor. Quebranta todo orgullo, toda soberbia, y hazlos regresar al camino correcto, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estos tiempos que nos has permitido vivir. Gracias porque estos tiempos es donde vamos a ver más tu gloria, Señor. Aun cuando hay mucha opresión, Señor, en los aires, en el ambiente, el poder tuyo se va a manifestar más antes de tu venida, Padre, antes de que tu iglesia sea arrebatada. Gracias, Señor, por esos tesoros que nos
Permite, Señor, discernir, entender y revelar a nosotros. Gracias porque en el momento de la prueba, gracias porque en el momento del dolor podemos entender y encontrar esos secretos, Señor. Solo ayúdanos, Señor. Danos de beber de ese agua espiritual para poderte contemplar y ver lo que estás haciendo en esa situación, en ese problema. Pedimos tu guianza, tu socorro, Señor, tu fortaleza, Padre. Remueve las piedras, las rocas que tienes que quitar en nuestro camino para poder seguir avanzando conforme a tu voluntad. A crecer, a madurar, Señor. Todo aquello que se quiera oponer a nuestro llamado, remuévelo, quítalo, Señor. Porque tú vas a cumplir tu promesa. Nadie va a detener lo que tú ya tienes para mí y para todos mis hermanos que escuchan, que ya tienen definido su visión. Por aquellos que se encuentran paralizados, bloqueados, Señor, confundidos, trae iluminación, Señor, a sus vidas, a su caminar. Y que sea tu hermosa presencia, Señor, con nosotros, que nos permita ayudarnos a seguir. Danos de beber de tu espíritu, Señor. Danos de beber de ese manantial que da vida. Danos de beber de tu amor, Señor. Danos de beber de tu paz. Que todas esas heridas sean sanadas y restauradas, Señor, por tu presencia, por tu amor. Que todas esas palabras hirientes, esas ofensas, Señor, sean borradas de nuestro recuerdo, de nuestra memoria, Señor. Danos una nueva mente, un nuevo proceso, una nueva visión. Danos un nuevo comienzo, Padre, donde podamos ser más generosos, más amorosos, llenos de amor, Señor. Ser más persistentes, más fieles, Señor. Donde aprendamos a dar más, a despojarnos más para ti, para el prójimo, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos por tu poder. Valoramos tu sacrificio, Señor. Valoramos tu amor por nosotros. Gracias por encontrarnos, Señor, cuando estábamos perdidos. Gracias, Señor. Gracias por todavía en nuestras debilidades y defectos seguirnos llevando de la mano, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que nos das y nos sustentas, por las personas que pones en nuestro camino para crecer, para ayudarnos. Bendíceles, multiplícales, Señor, lo que ellos hacen por nosotros, Padre. Aún por los que nos maldicen, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Por los que nos calumnian, Señor, los bendecimos, Padre. Por los que han tendido trampas contra nosotros, Padre. Ayúdale, Señor, a reprender toda esa fuerza que ha controlado sus mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, aún en estos tiempos de Absalón, Señor, de traiciones, de hijos contra padres, de padres contra hijos, de líderes contra pueblos, Señor, donde la autoridad se está perdiendo, Señor. Sabemos que hay algo que va a sobresalir, que ese es tu reino, Señor. Tu mano, tu cetro de autoridad, Señor. Por este país, Señor, te pedimos que lo bendigas, Señor. Por ser el sustento de muchos países, Señor. Gracias te damos, amado Jesús. Gracias por ser lámpara
en nuestro caminar. Gracias por responder cada oración que clamamos a ti. Gracias, mi Señor. Amén. Amén, mi amado hermano, que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté contigo. Y no te desanimes, estos momentos más oscuros estás a punto de ver la luz brillante de Jesús. Dios te bendiga.